Vamos a hablar de esta movida a través de las redes sociales que están llevando adelante muchas legisladoras para que el país pueda adherirse finalmente a esta ley Micaela. Diputada, ¿cómo le va? Buenas tardes, Vanessa López la saluda. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Qué va? Muy bien, diputada, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, cuénteme, a ver, ¿por qué esta ley Micaela tiene lugares donde todavía se resiste a que pueda ser implementada? Bueno, me gustaría arrancar un poquito más atrás haciendo algo de historia. Esta ley Micaela ya es una ley vigente que se está aplicando en nuestro país, Sí. sancionada en el Congreso en las dos cámaras, te diría prácticamente por unanimidad. En su momento hubo un solo voto en contra de un diputado salteño. Y justamente el objetivo que perseguía la ley Micaela tenía que ver con generar espacios y capacitaciones al interior del Estado para que los funcionarios públicos tengan herramientas para entender de qué se trata la violencia de género, herramientas para trabajar sobre la prevención, herramientas, en nuestro caso, por ejemplo, en el Congreso, para pensar las leyes con perspectiva de género, para mirar las desigualdades en las que está sostenida esa violencia, para trabajar en políticas públicas que sean más efectivas, para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Este es el objetivo que persigue la ley y fundamentalmente, digamos, tiene como antecedente o disparador, recordemos, no solamente el asesinato de Micaela, sino luego las decisiones de la justicia, ¿no? Una justicia que muchas veces, por la ausencia de esta formación en perspectiva de género, termina dictando fallos que son muchas veces injustos, liberando a personas que ponen en riesgo la vida de las mujeres, como fue en el caso de Micaela. Luego de la aprobación de esa ley, vino un enorme trabajo para que las distintas provincias, los municipios, las universidades se adhirieran a la ley nacional y la hicieran al interior de cada provincia, hicieran también sus propios procesos de capacitación. Bueno, esto es lo que lamentablemente está resistiendo Tucumán, una provincia que además se ha caracterizado en la voz de algunos de sus referentes políticos de tener declaraciones que no solamente instigan, digamos, o demuestran la ignorancia que hay sobre la complejidad que tiene la violencia hacia las mujeres, la multiplicidad de causas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de femicidios? ¿Por qué sostenemos que estos datos tan dolorosos de una mujer muerta por su condición de tal por día en la Argentina tiene que ver con causas estructurales, con causas, con desigualdades y con mandatos aprendidos en nuestra forma de funcionar como sociedad, pero también en un Estado que no es capaz de trabajar rápidamente para brindar medidas de protección a las mujeres y para brindar medidas de sanción hacia aquellos que hacen de la violencia un modo de comunicación, un modo de contacto con las mujeres. Con lo cual, digo, lo que hemos estado haciendo durante la semana que pasó, legisladoras de distintos bloques políticos y organizaciones de la sociedad civil, es visibilizando esta problemática, pidiéndole a la provincia de Tucumán que adhiera a la ley, que la implemente para que todos sus funcionarios públicos, sus legisladores, su gobernador en particular, el Poder Judicial de Tucumán, tenga distintas instancias de capacitación para formarse, para aprender, para entender de qué hablan la bibliografía, de qué hablan la experiencia de otros países y cuáles tienen que ser las mejores herramientas para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres. Ahora, diputada, ¿usted qué siente? ¿Por qué? ¿De dónde nace, cuál es el origen de la resistencia de políticos, digamos, para la implementación de esta ley y el avance de los derechos y el respeto por las mujeres? Mira, lo primero, decirte que realmente la resistencia es realmente marginal. Yo decía que tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores fue acompañada por, te diría, casi la totalidad del arco político, de distintos colores, de distintos perfiles, de distintas historias, y lo mismo está ocurriendo en el país. Ha ocurrido con las universidades que son conducidas por rectores, de nuevo, de distintas tradiciones y trayectorias políticas, y están trabajando en la implementación de la ley Micaela al interior
de los sistemas educativos. Ahora, ¿por qué hay algunos sectores muy marginales que todavía se oponen? Yo creo que tiene que ver en gran medida con la ignorancia, con sentirse amenazados cuando, obviamente, cuando hablamos de la capacitación y de trabajar en la eliminación de la violencia de género y de las desigualdades estructurales, el planteo no tiene que ver con una preeminencia, como a veces se dice, que feminismo es lo opuesto a machismo, digamos, sino tiene que ver con construir un paradigma de igualdad de derechos entre hombres y mujeres en la Argentina, tal como lo dice nuestra Constitución Nacional, que desde la reforma del 94 hasta acá y de la mano en gran medida de las propuestas que impulsó el expresidente Raúl Alfonsín, tiene mandatos claros respecto a trabajar para esa igualdad. Por ejemplo, en el artículo 37, cuando hace mención a los derechos políticos, menciona la igualdad real de oportunidades para hombres y mujeres en el acceso a cargos electorales, electivos y partidarios. Lo mismo respecto a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer, que tiene rango constitucional en nuestro país y que obliga a nuestro país a tomar medidas como estas, medidas efectivas que protejan a las mujeres, que no solamente tiene que ver con la violencia física, y esto me parece importante ponerlo de relieve, tiene que ver también con la violencia simbólica, tiene que ver con la violencia económica, cuando una mujer, por ejemplo, no se le garantiza la posibilidad de desarrollarse laboralmente, de trabajar, de tener su sueldo, termina muchas veces quedando presas de entorno de violencia, sobre todo cuando no hay un andamiaje, un acompañamiento del Estado para brindarle una salida. Sí. Entonces, todas estas son las cuestiones que necesitan tener la mirada del Estado y podríamos así seguir realmente muchísimas horas reflexionando sobre cuáles son las desigualdades que todavía persisten. Menciono solamente dos. La primera, digo, a más de lo que conocemos como violencia, que es lo que hablaba recién, lo que tiene que ver con la brecha salarial. Todavía en la Argentina las mujeres en promedio cobran un 30% menos. Esto tiene distintas razones que lo explican. Sería difícil o complejo sintetizarlo, pero digo, tiene que ver con la existencia de techos, barreras para que las mujeres puedan avanzar en cargos jerárquicos, en cargos que son mejor remunerados. Todavía en la Argentina, por el mismo empleo, por la misma cantidad de horas, también hay mujeres que reciben salarios menores. Y la otra gran cuestión tiene que ver con aquello a lo que aspiramos cuando hablamos de una democracia paritaria. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, queremos decir que tanto hombres como mujeres tienen derecho a estar sentados y sentadas en los lugares donde se toman las decisiones. Fíjese que si no hubiese existido una ley de cupo en la Argentina, las mujeres seguían siendo apenas el 6% de la Cámara. Si miramos lo que ocurre en los ejecutivos, en los ministerios, donde no existe ninguna ley de cupo, las mujeres no superan el 10%. Si miramos en todos los ámbitos, por ejemplo, el sistema de ciencia y tecnología, donde las mujeres la mayoría son investigadoras, pero no acceden a los espacios de decisión. Lo mismo ocurre con los medios de comunicación. ¿Qué quiero decir con esto? Que todavía, y creo que acá hay un gran desafío que tiene que ver con un cambio generacional, necesitamos seguir mirando cuáles son las desigualdades que existen en nuestro país, cuáles son las desigualdades que atraviesan las mujeres, que generan dificultades para poder acceder a esta igualdad de derechos y trabajar justamente para reducirlo. ¿Cómo? Con políticas públicas. Ahora, diputada, ahí le interrumpo porque, a ver, sigo mucho lo que es el trabajo legislativo suyo y me interesa también saltar a otra temática importante y además porque el tiempo en tele es medio corto. ¿Cómo se impone la agenda ambiental dentro del Congreso de la Nación como usted lo propone? Bueno, no se impone, se construye, creo, como esto que estamos hablando también. Nosotros venimos trabajando muchísimo en distintas iniciativas que creemos que Argentina tiene que tomar y abrazar. El año pasado trabajamos con mucha fuerza en una que tenía que ver con la reducción de los plásticos de un solo uso, una problemática ambiental que hoy está contaminando básicamente los cursos de agua en el mundo entero y que para muestra sobra un botón decir que nosotros estamos ingiriendo a través del agua, los alimentos que comemos, el equivalente a una tarjeta de crédito de plástico
por semana, ¿no? Con lo cual digo, todo esto que a veces lo mirábamos como algo que iba a ocurrir de manera muy lejana o que no éramos del todo conscientes, creo que si algún impacto ha tenido la pandemia, el coronavirus, el aislamiento, es que nos ha hecho ser conscientes de nuestra interdependencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de la enorme vinculación en un mundo tan globalizado como el que vivimos, que lo que pasa en el otro rincón del planeta, en una feria donde se vendían animales vivos en China, sí, impacta en el mundo entero en pocas semanas. Y esto es lo que tenemos que de una vez por todas entender, que es la problemática ambiental. Lo que están haciendo los grandes países que no trabajan en la reducción de sus emisiones de carbono, lo que hacen los países con enormes extensiones agrícolas como las nuestras, cuando no podemos encontrar un equilibrio entre cuidar el suelo y producir, entre cuidar nuestros bosques y la biodiversidad y generar alimento, lo que estamos haciendo es, en definitiva, produciendo un daño no solamente para nosotros, sino para las generaciones venideras y para lo que ocurre acá, pero también en el mundo entero. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? Bueno, como lo decíamos recién respecto a las desigualdades de género, con formación, con información. Y el día miércoles, digo, en esta línea vamos a tener una reunión de la Comisión de Ambiente, en la que tengo el orgullo de ser vicepresidenta, sí, donde vamos a estar analizando muchos de estos temas, ¿no? La relación entre la pandemia, que está afectando al mundo, y el ambiente, la relación, por ejemplo, con el tráfico ilegal de especies, la relación con las emisiones de carbono, con qué está pasando con aquellos países que han dejado de producir, cómo podemos mirar la post-cuarentena, ¿no? Qué cosas tendríamos que aprender y cambiar para el mundo que viene. Y creo que es un trabajo arduo, pero es un trabajo donde también, y de nuevo volviendo a hacer la comparación con el tema anterior, creo que estamos transitando un cambio generacional, que hay una generación completa que ha entendido que tenemos que empezar a cambiar nuestros hábitos y nuestro modo de interactuar con el ambiente, porque si no realmente nuestro planeta va a seguir mandándonos señales claras de agotamiento y de que esto no es un equilibrio sustentable para todos quienes habitan la Tierra. Le hago la última, diputada. ¿Cómo ve usted, porque ayer se conmemoró una fecha de lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, cómo ve el avance de esta lucha en los sectores minoritarios de la sociedad argentina? Bueno, primero creo que fue interesante, digamos, recordar en el día de ayer los 30 años que han transcurrido desde que la Organización Mundial de la Salud decidió quitar la homosexualidad del listado de enfermedades y el camino que se ha recorrido hasta acá, ¿no? Un camino que en la Argentina ha estado marcado por importantísimos reconocimientos, por leyes que de alguna manera han sido también un ejemplo en el mundo. Por caso la ley no solamente la ley de identidad de género, sino también la ley de matrimonio igualitario, dos íconos que de alguna manera permiten hoy sostener que la Argentina trabaja y camina sobre esta búsqueda de la igualdad, ¿no? Para entender que lo que debe primar es la tolerancia, que lo que debe primar es el respeto y que cuando hablamos de los derechos humanos tenemos que también ser capaces de contemplar esta mirada diversa que contenga a las distintas expresiones, ¿no? Y en eso también, por supuesto, que no solamente recordar estos hitos en la historia, sino también ser capaces de trabajar en lo cotidiano, ¿no? En identificar y repudiar cuando tomamos conocimiento de situaciones que reflejan la homofobia o actitudes hostiles hacia personas de otra orientación sexual que hoy están claramente protegidas por el marco normativo y constitucional de nuestro país. Bien, diputada, ¿cómo tomó la experiencia esta de una sesión virtual, mitad presencial, mitad virtual? ¿Cómo fue esta primera experiencia? Bueno, la verdad que trabajamos mucho para llegar ahí. Creo que finalmente, después de la primera experiencia fallida que tuvimos, se corrigieron muchos de los errores. El oficialismo escuchó muchas de las sugerencias que veníamos haciendo
sobre las capacitaciones, sobre qué cosas había que cuidar y mejorar del sistema para que diera garantía y seguridad. Bien. Creo que la primera sesión fue una experiencia positiva. Seguramente esta semana vamos a tener la segunda y iremos entre todos también un poco aprendiendo paso a paso este nuevo camino que nos propone el mundo en el que vivimos. Bien, diputada, le agradezco muchísimo su tiempo, que haya traído su mirada, como siempre digo, federal a una provincia en el norte como es Salta. Le agradezco, que tenga muy buenas tardes. Muchísimas gracias a usted y a disposición. Muchas gracias, diputada.